Nuestro tercer conferencista es el doctor Francisco Javier Terrientes. El doctor Terrientes de Panamá nos va a hablar de evaluación de fractura vertebral, análisis, indicaciones y posicionamiento actual. El doctor Francisco Javier Terrientes es egresado de la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá, médico radiólogo del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja del Seguro Social y con entrenamiento en la aplicación de hueso, densitometría y osteoporosis en el centro de Palm Beach, Miami. Expresidente de COPOS, miembro del International Society de Clinical Densitometry, expositor tanto nacional como internacional en múltiples ocasiones y fue ministro de Salud en nuestro país. Muy buenos días, gracias por participar en el Congreso Panameño de Osteoporosis, en este precurso taller donde vamos a tratar el tema de evaluación de fracturas vertebrales. Estos son el listado de los objetivos educativos que queremos cubrir en esta charla, sobre todo lo que es la importancia de la evaluación de fracturas vertebrales, comparar la evaluación de fracturas vertebrales mediante la forma cualitativa, semicualitativa y morfométrica, comparar las ventajas y desventajas de las fracturas vertebrales con las técnicas radiográficas, enlistar indicaciones y contraindicaciones, poder identificar vértebras normales, fracturas vertebrales, deformidad de la columna que no son fracturas y fracturas que no son por fragilidad, describir el abordaje general del reporte y describir situaciones donde el resultado de la evaluación de fracturas vertebrales puede cambiar el resultado clínico del paciente. Y empecemos diciendo que la evaluación de fracturas vertebrales es un estudio de baja radiación que se realiza en el mismo equipo y al mismo tiempo que se realiza la densidad mineral ósea. Es decir, en una sola cita podemos atender al paciente y realizar dos estudios que son totalmente complementarios. Y la evaluación de fracturas vertebrales es un análisis visual, no es un análisis como el de la densidad mineral ósea, que es un análisis cuantitativo, sino que es un análisis visual y requiere de un entrenamiento, ya sea de un radiólogo, de un médico ortopedista o especialista de columna que pueda identificar las deformidades y las alteraciones de los cuerpos vertebrales. La osteoporosis puede ser diagnosticada de dos maneras: mediante la evaluación con densitometría, utilizando los criterios de la Organización Mundial de la Salud, y por la presencia de fracturas por fragilidad. El problema de las fracturas vertebrales es que normalmente no las diagnosticamos, y si las diagnosticamos, no las tomamos en cuenta para la atención médica. Un tercio de los pacientes con fracturas vertebrales requieren atención médica y generalmente en muchos de los casos ni siquiera se les reporta estas fracturas vertebrales. Y aparte de que nosotros en nuestro consultorio por lo general no mandamos evaluaciones radiográficas de la columna en pacientes con osteoporosis, y después veremos por qué es importante hacer algún tipo de evaluación de las mismas. Como decíamos, esto es una cosa que no se está volviendo rutina, y vemos que pacientes que se han hecho densitometría y han sido diagnosticados osteoporosis, osteopenia y normal, un gran porcentaje, casi el 30% de los mismos, tienen fracturas vertebrales, lo que cambia el diagnóstico de estos pacientes de osteopenia normal a osteoporosis y osteoporosis severa. También es importante que las fracturas vertebrales predicen fracturas futuras, y se ha comprobado que los pacientes que tienen fracturas vertebrales tienen un riesgo de fractura a 3 años de aproximadamente un 20%. Igualmente, el número de deformidades determina también el mayor riesgo de fracturas futuras. Y aquí vemos gráficamente cómo a medida que vamos teniendo más fracturas, hay más posibilidades o más riesgo relativo de fracturas futuras. Igual también el grado de deformidad de la vértebra, entre más grande sea la deformidad, de leve a moderada, mayor es a severa, mayor es el riesgo de tener una fractura futura. Como resumen de esta parte analizada, tenemos que tener en cuenta que las fracturas vertebrales a menudo no son
reconocidas y de ser reconocidas a veces no les ponemos la importancia que tienen en el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que predicen fracturas futuras, están asociadas a aumento de morbilidad y mortalidad y pueden ser prevenidas con un tratamiento apropiado. El diagnóstico de fracturas vertebrales generalmente se hace de dos maneras, ya sea clínica o por imagen. Clínica, cuando el paciente presenta síntomas de dolor y eso sospecha de que uno puede tener un tipo de fracturas vertebrales y con una pérdida de talla histórica. Entre las imágenes, estudios de imágenes, está principalmente las radiografías y la densitometría, con el análisis de evaluación de fracturas vertebrales. El diagnóstico radiográfico de las fracturas vertebrales se basa prácticamente en tres aspectos, que son el análisis visual cualitativo, que depende mucho del operador y generalmente requiere de una persona experta. Las mediciones cuantitativas, que son medidas morfométricas de altura de los cuerpos vertebrales, que es más cuantitativa, más exacta en la medida, y la visión semi-cuantitativa, que la cual es una mezcla de las dos anteriores. Aquí vemos una evaluación visual cualitativa, que, como les decía, depende mucho del intérprete o del que va a realizar el estudio, generalmente un radiólogo o un especialista de columna, y que puede determinar a simple vista la presencia de una fractura. Aquí vemos una columna normal y aquí vemos una columna donde hay una fractura. La manera morfométrica o cuantitativa es una manera que se miden 6 puntos, ya sean 3 puntos en el borde superior de la vértebra y 3 puntos en el borde inferior de la vértebra, posterior, medio y anterior, que nos permite medir el cuerpo vertebral y si hay alguna disminución de altura en alguno de estos 3 puntos señalados, nos puede determinar si hay fracturas y qué tipo de fracturas es. Como les decía, bueno, podemos encontrarnos dependiendo de las mediciones con fracturas acuñadas, que es una reducción en la altura anterior del cuerpo vertebral, y vamos a ver una imagen muy similar a esta gráfica, las fracturas bicóncavas, que es una reducción de la parte media del cuerpo vertebral, y una fractura colapsada, que es una reducción en la altura de todos los componentes de medición. Aquí tenemos un ejemplo de estudios donde se colocan los 6 puntos y podemos determinar la altura del cuerpo vertebral y nos puede ayudar a determinar qué tipo de fractura vertebral es. Ventajas, es como decíamos, un estudio más cuantitativo, aunque todavía es algo subjetivo dependiendo del operador donde va a poner los puntos. Puede ser realizada por una persona entrenada y no necesariamente un radiólogo o un experto en columna. Entre los problemas que generalmente tenemos es que pues, generalmente son sobrediagnosticadas o subdiagnosticadas deformidades de los cuerpos vertebrales dependiendo de dónde se pongan los puntos a medir. Aquí vemos claramente una fractura bicóncava. El análisis semi-cuantitativo es un análisis que es una mezcla del visual con el morfométrico y además se añade una graduación visual o imágenes que nos sirven de comparación para determinar el grado de colapso de la vértebra. Aquí vemos el grado 1, el grado 0, perdón, que es una vértebra normal. El grado 1, que es cuando una pérdida del 20% de la altura del cuerpo vertebral, ya sea en cuña, bicóncava o colapsada. El moderado, grado 2, cuando hay una pérdida del 25 a 40%. El grado 3 o severo, cuando hay una pérdida mayor del 40%. Ejemplos aquí para ver cómo vemos un grado 1 que es muy difícil de diagnosticar, es importante. Generalmente vamos a tener dudas al diagnosticar este grado 1 y si no tenemos la certeza de que sea una fractura, es preferible no reportarlas y hacer algún estudio complementario que nos ayude a definirlas, a diferencia de las grado 3 y las grado 2 que son muy fáciles de determinar.
Comparación entre el rayos X y la evaluación de fracturas vertebrales. Vemos que la evaluación de fracturas vertebrales tiene muy baja dosis, es una dosis similar a lo que podría tener un bañista en la playa tomando sol media mañana, a diferencia de rayos X, que sí es una dosis un poco más alta. Como les decía, se hace en el mismo punto del servicio de la densidad mineral ósea, que no requiere de otra cita, generalmente los rayos X sí. También los rayos X más costosos. La evaluación de fracturas vertebrales en algunos centros hasta se toma con el mismo precio de la densidad mineral ósea. La resolución de los rayos X es mucho más alta, es mejor definición. Se puede visualizar mejor de T7 para arriba, que eso es uno de los límites que tiene la evaluación de fracturas vertebrales, que a este nivel no se pueden ver muy bien las vértebras. Pero a nivel lumbar, probablemente pueda, por la perpendicularidad del rayo, ser mejor visible la columna lumbar que con los rayos X. Menos efecto por ese mismo procedimiento, hay menos efecto paralelo que lo que hay en los tipos de rayos X, que el haz de rayos X es en abanico y a veces distorsiona las imágenes. Ambas imágenes son de adquisición digital, se pueden manipular y se pueden cambiar, brillo, contraste, que nos puede ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Aquí vemos, comparamos columna torácica, columna lumbar en rayos X y una vista general de la evaluación de fracturas vertebrales. Vemos que, si bien es cierto, hay mejor definición de los rayos X, la evaluación de fracturas vertebrales también tiene una definición importante y que nos puede ayudar a hacer diagnósticos favorables al paciente. Aquí vemos un estudio de una fractura bicóncava en L2 con un equipo de densitometría. Podemos ver aquí los puntos de la evaluación morfométrica y aquí la vista de rayos X mucho más definida, pero no deja de ser útil la evaluación vertebral para hacer el diagnóstico. En resumen de esta parte, la evaluación de fracturas vertebrales es una herramienta efectiva para identificar fracturas vertebrales grado 2 y 3, casi un 94% correctamente identificadas. La deformidad de fracturas grado 1 sí es más difícil, solamente un 50% correctamente identificadas, y hay un buen valor predictivo negativo de un 98.2% que corresponden a identificadas como normal. Las indicaciones, hay muchas indicaciones y muchos centros utilizan indicaciones propias. Yo voy a ceñirme a las indicaciones recomendadas por el Consejo, en consenso, perdón, del ISCD en el 2019, que dice que cuando el test score es menor de 1 y se tiene uno o más de los siguientes aspectos, hay que hacer la evaluación de fracturas vertebrales. Estos aspectos son mujeres mayores de 70 años, hombres mayores de 80 años, pérdida histórica de talla mayor de 4 centímetros, fracturas vertebrales autorreportadas no prevenibles, no previamente documentadas. Es decir, si el paciente nos dice, tuvo una fractura, aunque no tenga una prueba fehaciente, una placa previa de esa fractura, debemos considerarlo. Y pacientes con tratamiento de glucocorticoides equivalentes al 5% de prednisona al día por más de 3 meses. Contraindicaciones. Las contraindicaciones son contraindicaciones totalmente relativas, y es cuando ya el paciente tiene un estudio previo, ya sea una radiografía, un CT o una resonancia de columna reciente. No creemos que sea necesario hacer otra evaluación. Pacientes embarazadas en cuales todos estos estudios ionizantes están contraindicados, y cuando el resultado no va a alterar el tratamiento. Bueno, vamos a revisar los aspectos de la evaluación de fracturas vertebrales normales, y tenemos que tener clara la anatomía normal para poder definir la anatomía anormal. Hay variabilidad en la forma vertebral. La lumbar a menudo es bicóncava y la torácica a menudo es acuñada. Eso es una anatomía usual que uno tiene que tener en cuenta. La cifosis no siempre se debe a una fractura. Las vértebras torácicas a menudo son difíciles de visualizar, sobre todo arriba de T7, como habíamos dicho. Cambiar el contraste y la brillantez nos ayuda como una imagen digital. Podemos utilizar esta herramienta que nos puede ayudar a definir mejor las vértebras. Aquí vemos un aspecto de columna normal. Podemos ver
cómo las vértebras torácicas pueden tener una forma media acuñada. Es difícil a veces de identificar de una fractura grado 1. Y de igual forma, las vértebras lumbares pueden tener una forma media bicóncava, que tenemos que tener en cuenta que esto es anatomía normal y saber identificarlo. En resumen, lo normal, reconozcan que la forma vertebral y lumbar y torácica deben tener unas características propias. Todos los cuerpos vertebrales pueden no ser visualizados, principalmente los que están arriba de T7, como habíamos dicho, y la oblicuidad puede estar presente, pero eso no impide que uno pueda hacer la interpretación. ¿Cómo vamos entonces a determinar o evaluar las fracturas vertebrales? Obviamente tenemos que definir las vértebras normales, y cuando vemos una que no es así, estamos ante una vértebra que hay que seguir evaluando. Es importante ver si esa deformidad pertenece a una fractura o es una deformidad por otro tipo de patología. También es importante determinar si hay algún cambio en relación a las vértebras adyacentes. Muchas vértebras con deformidad van más hacia otra patología que hacia la evaluación de fractura, hacia una fractura vertebral. Aquí vemos, como les mostré hace un rato, la evaluación de 6 puntos nos va a determinar que aquí hay una fractura bicóncava. El reporte nos va a dar la altura del borde posterior, del borde medio y del borde anterior, y poder determinar que hay una disminución importante de dicho borde. Aquí vemos el estudio en rayos X que, a diferencia de la evaluación de fracturas vertebrales, nos va a dar una alteración de oblicuidad por la orientación del rayo. Aquí vemos fracturas ya un poquito más fáciles de diagnosticar, de T9, T11 y L2, perdón, que son fracturas ya en cuña más fáciles de determinar. Vemos cómo el equipo te dice la altura del borde posterior, la altura del borde medio y la altura del borde anterior, y te da el porcentaje de pérdida de altura y te define ante qué tipo de fractura estamos. Aquí vemos también otro ejemplo de fracturas a nivel de torácicas, que a veces son difíciles de diferenciar de las grado 1. Pueden ver que hay una cuña aquí, pero uno tiene que poder discernir si es debido a una fractura o si es debido a la morfología usual de la columna torácica. Entonces, en el resumen de la evaluación de fracturas, las fracturas moderadas y severas son razonablemente fáciles de detectar. Evalúe la morfología de las placas vertebrales, el paralelismo, la continuidad de las vértebras adyacentes. Como les dije, a veces cuando van muchas vértebras deformes no necesariamente son por fracturas. Las fracturas leves grado 1 son difíciles de interpretar debido al acuñamiento natural anterior de la columna torácica y a las enfermedades degenerativas. También recuerden la morfología de la columna lumbar. Y es fácil de sobrediagnosticar fracturas grado 1. Por eso, si la morfometría no es la solución simple, recuerden que hay estudios que se pueden realizar para verificar este diagnóstico. Entre las limitaciones, como habíamos dicho, la resolución es más baja que la de rayos X. Puede ser más difícil diferenciar etiologías de deformidades vertebrales que no sean fracturas, y la pobre visualización que hay arriba de T7, que a medida que nos vamos acercando a cuerpos vertebrales torácicos iniciales va a ser menor. ¿Qué hacer cuando uno no está seguro? Bueno, es preferible omitir algunas fracturas grado 1. Recordemos que el etiquetar a un paciente con fracturas, le estamos cambiando el diagnóstico, le estamos cambiando el tratamiento. Es preferible ser prudente en esto. Solo reportamos fracturas cuando uno está seguro y tenemos el beneficio de estudios adicionales para completar o para verificar el diagnóstico. A pesar de que, de que todas las fracturas producen deformidad, no todas las deformidades son fracturas. Y es por eso que les quiero presentar otras patologías donde podemos ver fracturas vertebrales que no sean fracturas
perdón, deformidades vertebrales que no sean fracturas vertebrales por fragilidad, y vemos que son las variantes anatómicas como revisamos: anomalías congénitas, enfermedades degenerativas, infecciones, enfermedad de Payet, enfermedad de Scheuermann, neoplasias. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Aquí vemos cambios artrósicos con formación de osteofitos que dan una sensación de vértebras en cuña que no son relacionadas con fracturas. Los nódulos de Small son herniaciones de los discos intervertebrales a través de las placas vertebrales y dan esta sensación de vértebras en cuña que no necesariamente son en relación a fracturas. Las enfermedades de Scheuermann, que está relacionada con cifosis, enfermedades de Small, nódulos de Small, perdón, alteraciones en las placas vertebrales, y también dan deformidades que no son relacionadas con fracturas, son en este caso relacionados con pacientes jóvenes, y como les dije a un principio, una pista: cuando ven 3 o más vértebras acuñadas o deformadas seguidas, ojo que no necesariamente o probablemente no van a ser fracturas. Aquí vemos, esto es una fusión congénita de T8 y T9 que da esta sensación de imagen en cuña. No es una deformidad, no es fractura. Hay otros aspectos como el diafragma se puede sobremontar sobre una vértebra y darnos la sensación de una falsa fractura, una falsa deformidad. Como decimos, los cambios generativos, la escoliosis, anomalías congénitas, el movimiento del paciente, el diafragma, el gas intestinal, calcificaciones de la aorta, otras calcificaciones de tejidos blandos, las sombras de las costillas y las escápulas, artefactos internos, materiales quirúrgicos, clip de brasier, zipper, botones. Todas estas cosas pueden dificultarnos, nos pueden tirar al desvío en la evaluación de las fracturas vertebrales. También tenemos que considerar fracturas que no son fracturas por fragilidad, y podemos ver fracturas de tipo metastásicas, como en este caso, que es un carcinoma metastásico de próstata, y otras enfermedades que condicionan este tipo de patología. El reporte, cada centro debe tener su identidad al realizar un reporte, pero siempre debemos tener en cuenta el médico tratante que va a recibir el reporte, y que tiene que ser un reporte que sea fácil de interpretar, fácil de reconocer, con recomendaciones, con indicaciones de cómo se hizo el estudio, en qué equipo, qué técnica se utilizó, cosa que el médico pueda tomar todas esas herramientas al momento de decidir sobre el tratamiento del paciente. Tenemos que decir si el estudio fue normal o anormal, si la normalidad es debida a una fractura vertebral o si la normalidad es debido a otro tipo de patología. El paciente tiene que llevar un reporte completo, cosa que el médico deba poder utilizar como una buena herramienta. Importante, y esto es una de las cosas que quiero que se lleven en el día de hoy. Más que un buen reporte es no cometer un mal reporte. Y este paciente, si tenemos un paciente que tiene una densidad mineral ósea normal o con osteopenia y tiene una fractura vertebral, no podemos dejar de reportarla. Esto es la base de por qué estamos haciendo este estudio. Este es un estudio que ayuda a salvar ese 30% de pacientes que estamos viendo como osteopenia o como normal y en verdad tienen osteoporosis. Es que no dejemos de reportar una fractura, es importante. Tampoco utilicemos la palabra probable si el paciente tiene o no tiene fractura. Si tenemos alguna duda, es preferible recomendar otro tipo de estudio para poder complementar esto. Igual, la evaluación de fracturas vertebrales no debe ser el método para diagnosticar ni neoplasias, ni infecciones, ni hemoglobinopatías, el diagnóstico previo del mismo. No podemos estar inventando, por más certero que uno tenga, que estamos ante la presencia de una metástasis, si no tenemos un diagnóstico previo de estas patologías. Ok, ¿qué es lo que hace esto diferente? Y es lo que he venido diciéndole en la charla de hoy, es que esto nos cambia o nos da el beneficio de que pacientes que no estaban siendo diagnosticados de manera adecuada, ya recordemos que la densidad mineral ósea no es un método exacto,
pero este tipo de estudios ayuda a que nos acerquemos a estudios más fidedignos. Y tengo un paciente que tiene una densidad mineral ósea, un T-score de -1, tiene un T-score de -2. El paciente no tiene osteoporosis, tiene probablemente una osteopenia, no requiere tratamiento, pero si le hacemos la evaluación de fracturas vertebrales, nos encontramos que el paciente tiene una fractura en cuña a nivel de L1 y eso le cambia por completo el diagnóstico y el abordaje terapéutico a este paciente y lo convierte de una osteopenia a una osteoporosis severa. Esto es importante y espero que se lleven este mensaje y lo puedan aplicar en sus clínicas y en sus centros de trabajo. También quiero hablarles sobre los estudios seriados que pueden hacerse sin ningún problema y también ayudan a identificar las fracturas grado 1 con un avance de las mismas estudios posteriores. Muchas gracias por tu atención, gracias por apoyar siempre al Congreso del Consejo de Osteoporosis y estamos a la orden para cualquier pregunta o cualquier duda.